La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Seres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Hoy vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Confesiones con Seres de una parte del cuerpo muy olvidada por hombres y por mujeres, porque siento que es por ambos lados. De hecho, creo que cuando hablamos de este tema es porque o tenemos una incontinencia, hoy los hombres tienen disfunción de pronto de algo eréctil, incontinencia también, entonces buscan a la fisioterapeuta de piso pélvico, pero nunca relacionamos placer, buena sexualidad, mejoras en el embarazo, por ejemplo, ahora que yo estoy en esta etapa, en el posparto, nunca lo relacionamos con un piso pélvico que esté como debería. Totalmente, no sabemos que existe y solamente creemos que es cuando hay un problema que nos afecta bastante y ahí sí buscamos ayuda, pero no desde la prevención. Total, Dani, además que hoy vamos a estar hablando de dolor en la penetración, creo que es uno de los temas que más se repite cuando hablamos de bajo deseo sexual, muchas veces está ligado con dolor y cuando el dolor se relaciona con el placer, ahí no hay nada que hacer, o sea, llega un momento en el que tu cerebro se apaga porque lo único que tú quieres es evitar ese dolor, entonces vamos a entender por qué el piso pélvico tiene tanta repercusión en cuanto al dolor en la penetración y qué podríamos hacer, vamos a estar hablando de qué hacer durante el embarazo, pues para fortalecerlo, porque lo último que queremos en un posparto es estar viviendo situaciones retadoras como las que vienen en el posparto y adicional una incontinencia o adicional no poder retomar nuestra vida sexual en pareja, empezar a ver todos estos cambios que son tan complejos y que para muchas mujeres las acompañan durante meses, incluso años, porque no saben que es algo que se puede mejorar. Vamos a estar hablando un poquito sobre la menopausia, que es un tema que ahora me está apasionando muchísimo porque cada vez veo más mujeres despertar en cuanto a su sexualidad independientemente de la edad, pero cada vez veo más mujeres entre los 50 y los 60 años que quieren retomar un poco su vida sexual y resulta que como nunca la priorizaron, pues entonces ahora, no sé, tienen la musculatura atrofiada, están con las mucosas muy resecas, pasan muchas cosas que se pueden solucionar y que no tenemos ni idea como mujeres. Sí, además que piensan que nos llegó la menopausia, se nos fue la vida y la menopausia, yo siempre digo, es el fin de nuestra vida reproductiva, pero nunca de nuestra vida sexual. Es más, puede ser hasta el inicio de una vida sexual plena y más chévere y más rica que hemos podido vivir como mujeres. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, hoy nos acompaña Daniela Zapata. Ella es mi fisioterapeuta de piso pélvico, además es la creadora de Ser Pélvica en Medellín y ahora en Bogotá. También se atiende de manera virtual, Dani, ¿cierto? Así es, en cualquier parte del mundo. Y si usted no ha escuchado el primer episodio que nosotros hicimos juntas, es lo primero que tienen que hacer. O sea, se escuchan aquí abajo les dejamos el link para que vayan a escuchar ese episodio. Ese episodio lo han escuchado como 500,000 personas, Dani. La verdad es que yo no pensé que este tema fuera a llamar tanto la atención porque cuando hablamos más de temas médicos, muchas veces creemos que no es para nosotros, pero una vez uno entiende que el piso pélvico tiene que ver todo con el placer sexual, con el bienestar sexual, con la salud íntima, ahí entonces sí estamos listas y listos para aprender. Y además que hoy al final vamos a hacer una pregunta muy específica en cuanto al placer, pero también quiero que abordemos un pequeño espacio sobre el hombre, porque imagínate lo que nos pasó a Julián y a mí. Entonces, hace como antes de quedar incluso en embarazo, nosotros estábamos buscando pues muchas herramientas y muchas cosas para mejorar la sexualidad en general. Digamos que Julián también se pone mucho las gafas de, bueno, ¿qué vamos a hacer para mejorar? ¿Cierto? Entonces se descubrió una aplicación. Y es una aplicación para hombres, donde les dice cómo hacer ejercicios para fortalecer el piso pélvico. Yo me acuerdo que en el episodio anterior tú y yo hablamos sobre cómo fortalecer, por ejemplo, la erección y cómo mejorar ciertas disfunciones hasta algunos grados con el piso pélvico. Y yo te digo que ese hombre ha estado tan juicioso con su aplicación, porque entonces le va diciendo exactamente qué tiene que hacer, cuántos segundos tiene que retener, soltar, apretar, y yo lo veo y él me dice, siento una gran mejoría. El problema es que la mayoría de los hombres les da pena consultar o creen que no es necesario y al final vamos a envejecer, es un proceso normal del ser humano, entonces si uno a través del piso pélvico puede mejorar su sexualidad, ¿por qué no? Manu, yo te voy a dar aquí un dato que muchos hombres no saben y es que aún sin tener ningún tipo de problema, se ha comprobado científicamente que cuando los hombres entrenan sus músculos de piso pélvico, mejora un 80% más su erección
y la presión de la erección. No, no, Entonces, no. ¿qué hombre no quiere eso. tener una erección, mejor dicho, 100 de 10, una erección increíble, una erección que, mejor dicho, se mantenga, que sea duradera, además, pues que también para ellos va a ser muy placentero. Claro. Entonces, es algo que muchos no saben y que ellos sí que es cierto que desde la prevención se van a beneficiar muchísimo. Claro, además porque con la edad creo que son retos diferentes en la sexualidad para hombres y para mujeres. Digamos que para las mujeres con la menopausia pasan muchas cosas en el cuerpo, las hormonas están súper desequilibradas, los estrógenos para abajo, entonces pasan muchas cosas que son retadoras desde la parte sexual y para los hombres también. Y siento que como la autoestima sexual de los hombres está tan relacionada con su desempeño, si los hombres supieran que pueden empezar a trabajar su piso pélvico desde ya para mantener unas erecciones que sean, mejor dicho, 10 de 10, donde puedan disfrutar, sentirse tranquilos, Dios, eso se puede hacer en la casa, o sea, nadie te está viendo, solamente es que vayas, que visites a tu fisio, que te evalúen, que te enseñe, porque eso es otra cosa, o sea, finalmente, si uno no tiene el conocimiento desde la parte médica, va a ser muy complejo saber si lo estás haciendo bien o no. Correcto, porque aunque parezca increíble, también muchos hombres no saben cómo contraer su piso pélvico. Entonces, por ejemplo, muchos no han caído en cuenta que desde el ano y desde la base del pene hay una conexión, que cuando ellos cierran el ano también se como que separa el pene y viceversa. Hay muchos que no han percatado como esa comunicación que hay y que se debe ver que el cuerpo del pene como que se alza, se mueve, pues muchos no lo mueven. Y eso se entrena con unos ejercicios específicos que hay que enseñarles igual, en coordinación, hay que enseñarles resistencia, hay que enseñarles potencia en diferentes posiciones y la tranquilidad de que su vida sexual, sus erecciones, su desempeño, su satisfacción ahora y cuando lleguen a una edad determinada se mantenga muy bien, pues es muy bacano y yo creo que todos quieren vivir eso. Todos. O sea, hombres, esto también es para ustedes, este episodio yo creo que es para ambos, además porque vamos a tocar temas de pareja, en general de la mujer y bueno, aquí hablando un poquito como del hombre. Entonces, vamos a hacer un pequeño contexto porque probablemente muchas personas van a llegar primero a este episodio antes de escuchar el anterior. Entonces, hablemos un poquito sobre el piso pélvico. ¿Qué hace una fisioterapeuta del piso pélvico? Manu, una fisioterapeuta pélvica se encarga primero de cuidar, de tratar, pero también de prevenir los problemas que ocurren a nivel de la pelvis. Y cuando hablamos de la pelvis nos estamos refiriendo a huesos, a músculos, a ligamentos y a fascia. La fascia es como esa envoltura que recubre o que es la silueta, es como si fuera un vestido, como una funda que tiene todo nuestro cuerpo, pero en especial el piso pélvico, la zona de la pelvis, esa zona inferior, en un 80% es fascia. Entonces, como fisioterapeutas pélvicos nos encargamos primero que todas esas estructuras tengan un espacio perfecto, o sea, que se puedan mover bien, que tengan buena irrigación, que haya un espacio interno suficiente para que los órganos y todo lo que tenemos por dentro de nuestro cuerpo funcione correctamente a nivel pélvico, vejiga, útero, próstata, recto, todo. Asimismo, ayuda entonces a prevenir y a tratar problemas desde la parte urinaria, como incontinencia urinaria, como retención urinaria, como molestia al orinar, dolor al orinar, asimismo desde la parte sexual. Dolor en las relaciones, falta de lubricación, problemas con el orgasmo, por ejemplo, que no disfrute las relaciones sexuales, prolapsos, que es cuando siento como esa bola o ese peso a nivel de mi zona vaginal. Incluso también pueden haber prolapsos rectales, es decir, que el recto se intenta salir por el ano y problemas a nivel anorrectal. Entonces, cuando tenemos estreñimiento, cuando tenemos hemorroides, cuando nos dan fisuras, tanto a nivel vaginal, al hombre también le pueden dar fisuras como a nivel del cuerpo del pene o fisuras a nivel anal. Mujeres con endometriosis también tienen todo que ver con fisioterapia de piso pélvico. Entonces nos encargamos de cuidar esta zona para que funcione bien, para que tengamos una salud pélvica que envuelve la parte urinaria, sexual y anorrectal, que esté
perfecta, que no tengamos ningún problema allí, porque eso nos va a afectar mucho nuestra autonomía, Claro. la autoestima, la autoimagen y la confianza en sí mismos. Claro, y además que cuando hablamos puntualmente de la mujer, por ejemplo, yo escucho muchos casos de mujeres que tienen sexo y recurrentemente tienen cistitis y han ido donde la ginecóloga y la ginecóloga les dice, pero tú estás perfecta, o sea, yo acá no veo nada desde mi rol, todo está funcionando muy bien. Cuando a mí me escriben eso, yo siempre les digo, ve donde Daniela y que te revise el piso pélvico a ver si pasa algo. Total. ¿Tiene que ver el piso pélvico con la cistitis después de tener sexo? Sí, porque cuando tenemos un piso pélvico que está incompetente, lo que acontece es que no es capaz de hacer como un sello o como cerrar, para que me entiendan, herméticamente la uretra, sino que la deja ahí como con una luz o la deja ahí como desequilibrada, como chueca, y eso hace que la estimula bastante y que nos dé esa sensación de cistitis. Entonces eso puede estar ocasionado porque tenemos un piso pélvico incompetente. Además también cuando el famoso ardor después de tener sexo, cuando uno va y orina, Que no es normal. no es normal, y eso se debe a que esa mucosa pues está pegada, nos falta flexibilidad y que esa retracción de esa telita como de esa mucosa se empieza a agrietar, claro, y cuando pasa la orina, que es ácida, lo que va a ocasionar es ese ardor y esa incomodidad. Manu, y aquí quiero mencionar, por ejemplo, muchas mujeres relatan, es que yo quedo como inflamada después de tener relaciones, es que quedo como con una distensión. No, eso tampoco es normal y eso tiene que ver todo con el piso pélvico, todo, porque lo acabas de decir, exámenes perfectos, no hay infecciones, no hay hongos, no hay nada raro, exámenes de flujo súper bien, el útero en buena posición, todo muy bien. Y entonces, ¿qué está pasando? Piso pélvico. Creo que aquí hay que aclarar algo desde ya, y es que por lo general la idea que nos han vendido con el piso pélvico es que uno lo tiene que tener súper entrenado. Entonces uno busca en Google ejercicios para fortalecer el piso pélvico y te salen los ejercicios de Kegel y tú lo único que haces es apretar y apretar. Y el problema es que de apretar tanto vives apretada y por eso es que no relajas la musculatura y cuando vas a tener sexo duele y pasan un montón de cosas. ¿Cómo me di cuenta yo que a mí me estaba pasando eso? Porque yo no tenía ni idea. De hecho, yo ni siquiera me acuerdo cómo fue que te conocí, Dani. Yo creo que me recomendó Saris, doctora B, si no estoy mal. Yo creo que fue con ella. Me dijo un día como, ve y chequeate el piso pélvico solo para que te lo cheques, o sea, para ver que todo está bien. Y yo como que, pero pues a mí no me duele la penetración, yo no tengo incontinencia, yo controlo súper bien los músculos de mi vagina, o sea, mejor dicho, me creía Jackie Chan, pues. Que me acuerdo que el día que llegué la primera vez a tu consulta, entonces me empiezas a examinar y me dice, ¿te duele algo? Y yo, no, pues a mí no me duele nada. Bueno, te voy a revisar. Y empezaste con los famosos puntos gatillo. Y yo lo único que sentía era un dolor que yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y me acuerdo que en ese momento puntual entendí que lo que yo había configurado en mi cabeza como piso pélvico y fortalecerlo era hacer ejercicios de Kegel para apretar, y me había pasado apretada toda la vida. ¿Cuál era la diferencia entre mujeres que les duele mucho la penetración y la mía? Pues que yo conozco muy bien mi proceso de excitación. Entonces yo sé exactamente qué tengo que hacer, yo sé exactamente cuánto tiempo me demoro, yo conozco muy bien mi respuesta sexual, entonces sé gestionarla de la mejor manera. Pero eso no siempre fue así. De hecho, creería que la gran mayoría de años de vida sexual activa fueron años en donde a mí me dolía demasiado la penetración. Yo creía que eso era normal, entonces yo decía, no, de pronto es que mi cavidad es pequeña y entonces esa es la razón por la que me duele, de pronto es que pues no estoy lubricando bien, que puede ser una de las causas, pero realmente, ¿por qué no estoy lubricando bien? ¿Qué es lo que estaba pasando? Durante muchos años yo creí que tenía un muy buen control hasta que llegué a tu cita y en ese día, entonces cuando me examinaste, a mí todo me dolía y yo decía, pero, o sea, yo nunca había tenido ningún síntoma reciente en los últimos 6 años, 7 años que me indicara que necesitaba revisar mi piso pélvico. Y al final el resultado de esa consulta era un piso pélvico súper contracturado. Exactamente. Manu, ¿te acuerdas que casi se me monta la lámpara del consultorio? No, es que, además que, a ver qué pasa. Yo siento que como mujeres, todas las citas con los médicos ginecólogo o la fisio de piso pélvico, todo lo que sea, en la zona vulvar vaginal es demasiado incómodo, es algo que ninguna va cantando a la fisio de piso pélvico ni al ginecólogo a que le haga la citología.
Entonces yo me imaginaba como algo muy distinto, pero la verdad es que creo que me reconcilié un poco con la idea de abrir mis piernas ante un profesional que además me permitiera vivir mejor mi sexualidad y mi vida íntima en general. O sea, a partir de ese momento yo entendí que simplemente abrir las piernas no significaba que me iba a doler, porque tú lo hiciste de una manera tan gentil que después te dije, necesito que le enseñes ya a todos los hombres de mi comunidad, porque no entiendo en qué momento entraste 2 dedos y yo no me di cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, fue perderle un poco el miedo al cuerpo, sobre todo a la zona genital y rectal, porque tenemos todavía muchos tabús con el tema, y obviamente cuando tú vas donde la ginecóloga lo haces porque te toca por el chequeo anual de la citología y todas las enfermedades de transmisión sexual y esto, pero cuando tú vas donde la fisiopélvica, pues tú esperas otro tipo de tratamientos, no esos. Lo que sí puedo decirles es que después de mis 10 sesiones cambió todo, absolutamente todo, pensando que todo estaba muy bien, pero la realidad era que no estaba tan bien, o sea, que tenía mi fascia súper atrofiada también, que necesitaba hacer ciertos ejercicios para relajar, me costaba muchísimo relajar. Y rápido. Y Manu, es que ese es el gran problema, que es silencioso. O sea, realmente cuando vienen a aparecer síntomas de piso pélvico, porque lo acabas de decir, no lo relacionabas. Entonces, y hay otros factores que influyen. Pero como esa falta de percepción que tenemos a nivel del piso pélvico, que no sabemos, por ejemplo, en este momento que estamos sentadas, cómo está. Está cerrado, está contraído, está suelto, está contraído de más, y ese es uno de los principales problemas de nosotras las mujeres, que los músculos íntimos, los músculos vaginales están constantemente contraídos, y al estar bloqueados en contracción, pues va a suceder que cuando tenemos que relajarlos, no son capaces. ¿Y en qué momento tenemos que relajarlos? Manu, tenemos que relajarlos, por ejemplo, al ir al baño para hacer chichi. Tenemos que relajarlos para hacer popó, porque si no nos toca pujar. Por eso es que si uno le toca hacer fuerza, si le toca pujar, si le toca aguantar la respiración, empezar a moverse un montón como un vaivén haciendo popó, si le da hemorroides, eso no es normal. Y esos son problemas de piso pélvico. Nos toca también relajarlos cuando tenemos relaciones sexuales. Claro. Sin relajación no hay excitación, por ejemplo. Y no es que para yo sentirme más estrecha tengo que apretar y apretar y apretar. No, de ahí no es que se siente el famoso que estoy estrecha, que para que mi compañero yo sienta más, él también. No. Y otra situación que necesitamos relajarlo en el parto. Entonces, si le damos un estímulo de todo el tiempo está contraído, no vamos a tener el control para sacarlo de la contracción, Manu, y eso a largo plazo nos lleva a debilidad. Claro. Porque son unos músculos que están como una pared, están como un yeso, están tiesos. Entonces, como están tiesos, no se mueven, empiezan a desacondicionarse y a largo plazo se atrofian completamente, que ahí es cuando a nosotras nos llega la menopausia. Entonces se juntó el 1 más 1 suman 2, y ahí uno dice, tengo un piso pélvico que está débil, pero que también está doloroso, que está atrofiado, y se nos va toda esa bola de nieve. Claro. Hablemos de una de las consultas más comunes en cuanto a la sexualidad, y es el dolor en la penetración. Sentir dolor en la penetración no es normal, no nos deberíamos de acostumbrar a sentir dolor. Relacionar dolor y placer es lo peor que podemos hacer por nuestro deseo, por nuestra satisfacción, pero es una de las consultas más recurrentes porque creo que nos acostumbramos a tener sexo de una manera poco placentera y de pensar que la penetración tiene que doler. ¿Por qué no debería doler la penetración y qué podríamos hacer desde el piso pélvico para sentir más placer y relajar un poco más esa musculatura? Bueno, Manu, realmente la penetración desde la parte de fisioterapia pélvica, desde la parte física, duele por 2 cosas. La primera es porque tenemos una fascia, como esa telita que nos recubre la mucosa, que nos recubre la entrada de la vagina, que nos recubre alrededor del clítoris, de la uretra, de todo el canal vaginal, del útero, que tenemos esa fascia pegada. Parece una telaraña supremamente espesa. Entonces, cuando esa telaraña está pegada, pues hace que la lubricación sea menor.
hace que el deslizamiento, por ejemplo, en la penetración sea como que entra la fuerza. Ocasiona que no hay esa elasticidad suficiente para que se pueda abrir ese canal vaginal, que pueda entrar en este caso el pene y que se sienta una sensibilidad placentera, sino que va a ocasionar mucha resistencia y me va a dar sensaciones como ardor, quemazón, sensación de uña, por ejemplo, sensación como de un cigarrillo caliente, sensación como que me estás rasgando, me estás abriendo muchísimo, siento un estirón exagerado y eso hasta puede llevar a ocasionar grietas. Entonces eso hace que como está tan pegada, esa fascia se va acartonando y no tiene su lubricante que se llama ácido hialurónico. Entre la fascia, ella por dentro son como 7 capitas y ellas se tienen que deslizar, pero si eso está pegado como con pega loca, juepucha, eso la sensibilidad no va a haber, claro, y eso va a ir en contra del placer y va a hacer que un estímulo se convierta en doloroso porque el cerebro va a tener muy amplificado, como muy grande, esa sensación que era, por ejemplo, lo que yo te explicaba. Yo te estoy haciendo un estiramiento mínimo, pero tú te estás sintiendo como si yo, juepucha, te estuviera, mejor dicho, boleando y jalando por todo el consultorio y no era así. Entonces ese es es uno de los principales motivos de dolor sexual. Se caracteriza porque generalmente es muy al inicio de la penetración, como apenas va entrando, pero también en penetración profunda que es como un cólico, que siento que me sube al ombligo, que siento que me estimula la vejiga, que siento como si fuera un cólico menstrual. Incluso las mujeres que relatan es que quedo muy inflamada, donde se tocan como a nivel de la parte como púbica, como cuando uno tiene la menstruación que se siente inflamada. Porque allá al final pues también hay mucha fascia y un ligamento en especial que cuando está pegado molesta en la penetración profunda y uno siente como que choca, como que con algo está chocando. Esa es una. Y la otra es un origen muscular. Manu, cuando los músculos están con espasmos, están contracturados, va a ocasionar dolor, los famosos puntos gatillos. Entonces, los músculos que están afuera envuelven al clítoris. Imagínate un músculo con un espasmo ni el berraco y es el que envuelve al órgano del placer. Sí. O sea, no puede estar más llevado. Claro. Y enseguida todo el canal vaginal está formado por 34 fibras musculares y esas 34 fibras musculares tienen que contraerse súper bien, tienen que relajarse súper bien, pero si están llenas de espasmos, de contracturas, eso no se va a sentir chévere y allí llega un dolor que es como punzante, es un dolor como una aguja, es un dolor también como que me dan ganas de hacer popó en la penetración. Eso es tensión muscular. Es un dolor también como si fueran como un cuchillo. Entonces como si fuera un palo que siento que me ingresan como por el ano, por la vagina, que no es nada placentero. Entonces mira que la sensibilidad se altera un montón por esta tensión y en la sexualidad para sentir más placer necesitamos que todo esto, músculo y fascia, se mueva muy bien porque eso va a ser lo que va a permitir que llegue muy buena sangre. Si hay buena sangre va a permitir que se sienta una sensibilidad, pero una cosa de locos. Asimismo va a ayudar a la erección del clítoris porque van a ser músculos que están descansados para contraerse con ganas, mantener una erección mantenida y que uno diga es un placer, una cosa tremenda y un orgasmo que uno dice, no, la pequeña muerte, aquí quedé. Toqué el cielo con las manos. Con mi piso pélvico. Con el piso pélvico esta vez. Dani, todo eso se puede trabajar en terapia. Por supuesto. Porque muchas mujeres a mí me escriben diciéndome exactamente lo mismo. La penetración se siente como si me estuvieran cortando por dentro. Quiero disfrutarlo, pero no puedo. Lo hago básicamente por complacer a mi pareja, pero pues yo no lo estoy disfrutando y peor aún, me está doliendo. Porque es que hay veces que malentendemos un poco la anatomía del placer de la mujer y sabemos que la mayoría llega al orgasmo por el clítoris, pero la penetración nunca debería ser un estímulo incómodo ni doloroso. Digamos que no tenemos tantas terminaciones nerviosas como el clítoris, pero aún así, cuando tenemos
todo el piso pélvico funcionando muy bien y hay una buena estimulación y escogemos buenas posiciones, se siente placer, se debería de sentir placer. Total, además, Manu, que para que sintamos placer tenemos que tener esos músculos saludables y si no están saludables, pues nuestro placer pues va a venir perdiendo 20-0. Entonces, ¿cómo garantizamos que esos músculos estén saludables, esos músculos del placer? Primero, reconociéndolos, sabiendo cómo se mueven. ¿Te acuerdas que no precisamente sabías en consulta cómo mover ese piso pélvico? Claro. Tuvimos que hacer unos arreglos, no sabías cómo relajar completamente y uno decía, pero ¿cómo hago? No tenía ni idea. Exactamente, en la parte de atrás uno mueve tanto músculos como de adelante como de la parte de atrás y no es tan fácil sentir la diferencia de un poco más adelante, más atrás, allá en el fondo, cuando te hacía como con los dedos, vamos arriba, uno decía como, diablos, pero ¿dónde es que tengo que mover? Es verdad. Compensábamos con las pestañas, con el pelo, mejor dicho, con todo. Entonces, lo primero, saludable, necesito saber dónde muevo. Necesito saber dónde es que tengo que sentir. Lo otro es tener una coordinación, es decir, que haya una buena amplitud de movimiento, que se contraiga, que se relaje muy bien, que lo haga a una velocidad no despacio ni como por etapas, que tenga buena fuerza. Por eso, lo que mencionabas, que no es solamente contraer, sino también relajar a tiempo, no como por niveles. Y ahí sí llegar al fortalecimiento. Entonces, por eso lo que mencionabas, Manu, que tenemos una idea errónea que un piso pélvico solamente apriete y los famosos ejercicios de Kegel, que si uno quiere tener buen placer, por favor no haga los ejercicios de Kegel, porque están mandados a recoger. Yo creo que esa es la primera regla que podemos dar, porque esos ejercicios pues ya han salido muchas investigaciones y ya se demostró que hay otra forma de entrenar el piso pélvico, como es primero conocerlo, encontrarlo, saberlo mover perfectamente, trabajarle coordinación y ahí sí trabajarle fuerza. Esa coordinación yo solamente les puedo decir que se siente. Es decir, se siente en la consulta mucho y yo entiendo que a veces nos da un poquito de temor ir a que nos exploren toda la zona genital, no solamente porque se hace también por dentro, entonces uno tiene, o sea, mejor dicho, qué bueno que aquí vayan preparadas para lo que van a ir, y yo siempre cuando llego al consultorio de Dani llego como, no quiero, pero salgo feliz, porque al final pues es algo que doloroso no, dependiendo de los niveles en los que estés, pues van a haber momentos en los que sí necesitas relajar y Dani tiene que hacer sus cosas y demás, pero finalmente lo que pasa después es maravilloso. Y lo que yo les puedo decir es que personalmente lo que yo experimenté después de tener mi piso pélvico 10 de 10 fueron relaciones sexuales muy distintas para mí y para mi esposo. Imagínate. Porque también entonces yo me acuerdo que ya digamos como en la sesión 5, 6, no sé, entonces yo le digo a Daniela, bueno, yo quiero ser Jackie Chan con mis músculos vaginales. Yo quiero aprender a controlar mis músculos vaginales. Yo creía que lo hacía bien, pero evidentemente no, porque tampoco era tan notorio para mi esposo. Hasta que ya cuando empecé a tener más control del piso pélvico, me acuerdo que en esas últimas sesiones me decías como relaja, suelta al 50%, al 40%, vas a hacer más hacia arriba, más hacia abajo, cosas que uno nunca se imagina, y cuando tú vas y lo pones en práctica en la sexualidad, obviamente se siente y se siente mucho. Tanto que para mi esposo era como, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues que se siente tan diferente. Entonces me parece demasiado chévere entender que solo con cuidar esta parte importante del cuerpo, no solamente vas a evitar dolor y todo lo que no está tan chévere, sino que en la sexualidad vas a tener demasiados, pues como plus y demasiadas cosas muy interesantes para trabajar, también para el placer propio. Total, y le vas a sacar realmente el provecho a esas terminaciones nerviosas que tenemos a nivel de clítoris. Vamos realmente, uno siente ahora sí esa erección del clítoris, uno siente literalmente cómo hace como una guillotina, por ejemplo, en la penetración, y cómo hace una guillotina leve, una guillotina moderada, una un poco más severa, y nuestra pareja la siente, pero a nivel de lo que nosotras sentimos, pues imagínate tú que tienes como, tenías tanto desempeño en relación al control, al tiempo, y percibiste la mejoría, claro. Realmente los cambios son notorios, y que no esperemos a que nos llegue algún problema, sino que uno diga, me estoy cuidando antes de que me llegue el problema. Total. Dani, hablemos de sexo.
Sexo, embarazo y piso pélvico. Porque yo he notado muchos cambios, demasiados. Vamos a empezar como por el principio, antes de ir a la parte chévere. Porque obviamente pasan muchas cosas en el embarazo, el flujo sanguíneo aumenta un 50%, entonces ¿eso qué significa? Que los lugares en donde sientes el doble. O sea, es una cosa impresionante que yo al principio decía como, ¿es real que yo estoy sintiendo esto con la penetración que nunca en mi vida me había pasado? Pero digo que empecemos por el principio porque ya ustedes saben y les dejé una historia larga contándoles un poco el tema con mi fertilidad y que pues esta bebé que viene en camino es una bebé muy, muy buscada. De hecho, ya ustedes saben que en algún momento yo había perdido la fe, pues que para mí era como seguramente nos va a tocar una in vitro o hacer algo un poco más radical el siguiente año. Pero me acuerdo que cuando yo empecé en esta búsqueda, pues empecé con muchos profesionales de la salud a verificar que todo estuviera bien como buena controladora. Como buena controladora, entonces, bueno, me fui para donde todos los profesionales y creo que si hay algo en lo que uno tiene que soltar el control en la vida es en el embarazo. Definitivamente es en ser papás, porque llega un momento en el que ya tú pierdes el control total. Aquí es un voto de fe con la vida. Entonces recuerdo que ya estábamos haciendo nuestras terapias y ya tú sabías que mi objetivo era quedar en embarazo, entonces yo estaba haciendo muchos ajustes en general en la vida. Y recuerdo que en una de esas terapias tú me dices que me ibas a practicar una maniobra de qué, de ligamento qué, Largo. de ligamento largo. Tú simplemente me dices como respira profundo. Yo creía que ya estaba acostumbrada a lo que normalmente pasaba en esas citas, porque obviamente uno tiene que respirar profundo. Es incomodidad. Yo no les puedo decir que duele exagerado porque yo soy una persona que la verdad no creo que tenga un buen umbral del dolor. O sea, para mí yo soy miedosa, a mí todo me duele, me cuesta ir al médico, me cuesta que me chusen y la verdad he resistido mis terapias de piso pélvico demasiado bien. Entonces si yo lo he resistido probablemente usted también lo va a resistir. Pero recuerdo que en ese momento Dani me dice respira profundo. Yo voy a hacer una maniobra que en ese momento yo ni siquiera, en realidad yo no pensé como que eso iba a estar relacionado con la fertilidad y yo me dejé pues claramente hacerlo, lo sentí bastante, lo sentí mucho y bueno, digamos que eso se quedó así, yo no sé a los cuántos meses, pero muy pocos, como a los 2 meses o un mes. Fue como al mes. Fue como al mes, algo así, estaba en embarazo. Sí, eso de verdad que con un orgullo increíble, porque lleva muy poco investigado, pero los resultados son maravillosos. Y es que desde 2022, el fisioterapeuta científico Gustavo Lator, que de hecho tuviste el privilegio de conocerlo, desarrolló una maniobra que moviliza el ligamento que hay entre el útero y, por ejemplo, toda la parte del ovario que recubre como todo el recorrido de la trompa de Falopio, que se llama el ligamento largo o ancho. Esto es como, podemos buscar como útero y uno va a ver que el útero parece como si fuera un murciélaguito, sí. Y a los lados tiene como unas alas que tienen una membrana. Esa membrana es la que se llama ligamento largo o ancho. Y esta maniobra lo que hace es movilizarlo. Recuerdas que tenía una mano como a nivel de la parte baja del abdomen y otra por dentro. Sí. Y es una maniobra específica que uno lo empieza a traccionar. ¿Cuáles son los beneficios de esta maniobra específica de fisioterapia? Lo primero es que va a mejorar la circulación a las trompas de Falopio, por ejemplo, lo mismo que a toda la parte del ovario y pues también del útero. Si hay mayor circulación, pues va a haber unas condiciones mucho más chéveres y mucho más alineadas para procesos de fecundación, porque va a haber mayor nutrientes, muchísimo más oxigenación. Asimismo, hay una de las causas, por ejemplo, de infertilidad, que es cuando la capa de nuestro endometrio, que es como el tejido que tiene por dentro el útero, que se llama endometrio, cuando esa capita es muy delgadita. Entonces, con esta maniobra se ha demostrado que esa capita del útero, Manu, crece, se engrosa. Y si ese endometrio está más grueso, pues literalmente como que está muchísimo más preparado, digámoslo entre comillas, como mucho más fértil. Entonces ahí es donde ayuda un montón a los procesos de fertilidad
Y eso realmente fue lo que hicimos contigo. Por ejemplo, en Brasil, muchísimas mujeres han conseguido poder embarazarse con ayuda de fisioterapia pélvica, ojo, en estos casos específicos. Claro. Y recuerdas que cuando hablábamos de esto te mandé el comentario también de un par de pacientes de ser pélvica, que también como yo creo que quedé en embarazo por ser pélvica, porque también venía buscándolo. Entonces es algo que no es invasivo, es algo que es completamente seguro y que realmente va a ayudar muchísimo en esa búsqueda de un bebé. Sí, yo creo que son casos puntuales. Es una de las opciones que tenemos. Total. ¿Cierto? Porque ahora también de pronto si hay situaciones de fertilidad que son muy complejas, pues esta no necesariamente es la solución a X o Y problema. Lo que sí es que, ¿por qué no intentarlo si no es invasivo? Si es un poquito incómodo, no es doloroso, pero, o sea, es demasiado fácil de tolerar. Total, y sabes, Manu, también partiendo de qué, que cuando estamos en un proceso de fertilidad, ya tenemos el sexo porque nos toca, porque tiene que ser en estos días, porque en la ovulación, no sé qué, una cosa, lo otro, pero qué chévere que ese sexo realmente sea placentero, que claro. Si me toca porque estamos con ese objetivo, pero que uno diga, realmente lo estoy disfrutando. Primero, que no me esté doliendo, pero segundo, que yo no sienta un placer a medias, porque es que si yo siento un placer a medias, pues yo no va a ser tan chévere volver a repetirlo en la noche siguiente y en la noche siguiente. Y ahí el tema también de conexión, intimidad y relación, pues ya no va a ser tan chévere. Entonces, preparar no solo ese piso pélvico, sino también como con estas maniobras específicas, va a traer múltiples beneficios. Además, Dani, que es que el sexo, cuando se da únicamente con fines reproductivos, en donde hay tanta presión por lograrlo, es una pesadilla. Es una pesadilla, Dani. O sea, y lo hablaba creo que en varios episodios del podcast, pero vuelvo y lo repito porque yo lo hablaba mucho con mi esposo y yo le decía, si tú y yo, que estamos en un contexto muy distinto en la sexualidad, porque ambos somos muy abiertos, esta es mi profesión, entonces de alguna manera la sexualidad en casa se maneja de una forma muy abierta, muy tranquila, muy transparente, lo hablamos, tenemos muy buena comunicación sexual y nos está dando duro con una caja de Pandora llena de cosas. O sea, tratando de sacar cuánta cosa de, mejor dicho, del sombrero, el sombrerero, y ya ninguna funcionaba, pues llega un momento en el que el sexo en pareja se vuelve tan rutinario y tan complejo con esa situación de fertilidad que en vez de acercarnos nos aleja. Y creo que también tener esas ayudas, no solamente digamos desde la parte de piso pélvico para sentir más placer y garantizar que estemos bien y que tal vez esta maniobra nos ayude a irrigar mejor todo lo que tiene que irrigar en esta zona y que estemos más como predispuestas a lograr el embarazo, sino también apoyarnos de la buena comunicación con la pareja y llegar a ciertos acuerdos, porque llegó un momento en el que yo le dije a Julián, en esta casa solamente una persona va a saber cuándo ovula y soy yo, ya, nadie más lo va a saber. Tú no lo vas a saber, o sea, tú no vas a saber, tú puedes hacer tus cuentas y tal vez de pronto te dé algunos días por ahí, pero yo soy la única persona que lo va a saber y soy yo quien va a tomar la iniciativa porque no me aguanto más tener este sexo porque nos toca. Y la verdad es que siento que en esos procesos de fertilidad que son complejos, digamos en el caso de nosotros que fue un año largo, 1 año y medio más o menos, y eso es corto porque hay parejas que pasan por momentos de 2, 3 años, 5 años, 6 años, muchos más, pues en qué punto hay que trabajar la sexualidad y la intimidad en pareja para que eso no se vuelva un tema complejo. Una pesadilla literal. Y muchas parejas terminan separándose en la búsqueda de sus bebés porque no saben manejar el estrés, la presión, porque se vuelve de una manera... porque deja de tener como esa percepción de placer y de conexión con la pareja y solamente tiene un objetivo y es reproducirse. Y cuando eso pasa, se ejerce tanta presión en ambas personas que al final no, nada funciona. Sí, total. Entonces, todo lo que se puede hacer para uno sentirse mejor, para sentir más placer, para liberarse un poquito de esa presión, en realidad ese día cuando tú hiciste eso, yo solamente decía, pues, ¿qué tengo para perder? Nada. Esto es cero invasivo, no va a pasar absolutamente nada. Yo ya vengo con mis terapias, pues, Dani, dale. O sea, simplemente yo estuve dispuesta. Pero sí creo que empezar a estar dispuestos desde antes, sin necesidad de llegar a una situación difícil, es lo ideal. Sí, total. Muchísimo, muchísimo mejor. Por eso es nosotros cuidar nuestro piso pélvico, hombres y mujeres,
como cuidamos otra parte de nuestro cuerpo, como nosotras las mujeres cuidamos nuestro cabello, nosotros no esperamos a tener horquilla, a tener daños súper fuertes para hacerle una mascarilla, para cuidarlo, para peinarlo. Manu, eso mismo deberíamos hacer con nuestra salud de nuestro piso pélvico, aplicarnos un hidratante vaginal, por ejemplo, saber cómo es el proceso desde el aseo, saber cómo qué ejercicios poder realizar en el día a día, cómo mantener como todos estos tejidos flexibles, que tengan buena lubricación, que estén bien humectados en el día a día. Eso nos va a ayudar a que no se convierta la salud pélvica en un dolor de cabeza, porque nos va a afectar nuestra esfera sexual, ¿cierto? Nos va a afectar absolutamente todo, nuestro día a día, nuestra calidad de vida, porque vienen desde síntomas urinarios, desde la parte con la pareja, desde que no puedo entrar al baño bien, desde que no me puedo ir tranquila para la calle, desde que es una angustia que realmente podemos quitarnos estas presiones con una disciplina, con una especialidad y una profesión que ya existe, pero que es poco conocida, que es subestimada, y como lo es la fisioterapia pélvica. Claro. Abramos un capítulo para las mujeres que están en embarazo o que quieren estarlo pronto y hablemos del embarazo y el posparto y qué podemos hacer desde el piso pélvico para evitarnos situaciones incómodas después de tener a nuestros bebés, porque entiendo que la mayoría de problemas que se dan en el piso pélvico no se dan en el parto. Que la mayoría lo tiene como muy metido en su cabeza, y es que claro, es que por el parto es que ahora ya soy incontinente, o tengo alguna situación puntual con mi vagina. En estos días estaba en el baby shower de Siena y estamos varias amigas, todas mamás, y entonces una llega y me dice, no, yo quedé con un dolor como atrás, como en el coxis, como por abajo, y no se me quita. Y yo, ¿qué está? Pero ¿cómo así que no se te quita? O sea, ya fuiste a revisarte. Y me dice, no, pues me acostumbré. Es normal. Es normal. Otra una vez me dijo, a mí me dio pubalgia, que es ese dolor, pues a mí, gracias a Dios, no me dio nada en el embarazo. Creo que es porque también yo estuve muy entrenada, o sea, porque mi piso pélvico se entrenó antes y durante, y se va a entrenar después. Total, ya estaba preparado para esa demanda, claro, que era un bebé creciendo sobre el piso pélvico. Claro, o sea, yo no tengo dolores de nada, ni de ciática, ni de espalda. Ya en este punto, pues que estamos ya a nada de tener a Siena, obviamente ahí me pesa la panza y hay momentos en donde me siento muy cansada, pero esos dolores que dicen las embarazadas a mí nunca me dieron. Y una de ellas me decía, me dio pubalgia y nunca se me quitó. Y yo, pero ¿y qué hiciste? O sea, ¿ya fuiste a que te revisaran? No. O sea, como que las mujeres nos acostumbramos a sentir dolor y a dejarlo ahí simplemente porque sí, y no debería de ser así. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el embarazo y qué podemos hacer desde el posparto para garantizar que nuestra vida siga siendo una vida sin dolor en general? Lo primero es que dejar de asociar que sentimos dolor porque solo por el hecho de que estamos embarazadas. No. O sea, el embarazo no es una enfermedad y por ende no debe producir dolor. El embarazo produce unos cambios físicos, biomecánicos. ¿Por qué? Porque es un bebé que está creciendo, porque nuestro útero aumenta hasta 500 veces su tamaño, su peso también. El útero normalmente es como una pera, pero pasa a una sandía, ¿cierto? Y el peso también es increíble y está dentro de un cuerpo que por mucho tiempo nunca ha estado en embarazo. Entonces lo pone a trabajar horas extras. Entonces allí es donde lo principal es mantenernos activas físicamente. ¿Por qué? Porque el parto, independientemente la vía y el mismo embarazo, requiere una demanda para nuestro corazón, para nuestros músculos en general, nuestro movimiento, nuestra columna. Entonces, mantenernos activos físicamente nos va a ayudar muchísimo, teniendo en cuenta que cuando estamos en embarazo hay que hacer unos ajustes de acuerdo a ese tipo de ejercicio que hacemos, ¿cierto? Lo segundo es que hay que preparar nuestro piso pélvico. ¿Cómo lo preparamos? Entonces, idealmente, pues empezar con una valoración a partir de la semana 20. Manu, no es en la semana 38 cuando estamos a portas de parir, ¿cierto? También sacarnos de
de la cabeza la idea, y aquí hago un paréntesis, de que solamente se afecta el piso pélvico en el parto vaginal. Mentira, el piso pélvico se afecta desde el embarazo y se afecta también en una cesárea. Es que ellos se comunican, están ahí. Entonces, cerrando ese paréntesis, aparte del ejercicio físico, de asistir a una valoración para revisar cómo están tus músculos, cómo están esos ligamentos, qué tan preparados están para esa demanda, ese nuevo bebé que está creciendo, tenemos que empezar a ganar movilidad pélvica. La pelvis va a ser ese gran laberinto por donde el bebé tiene que entrar, que acomodarse, y si es en parto vaginal, que salir por ahí, ¿cierto? Y él va a estar creciendo allí. Entonces esa cavidad pélvica, esa pelvis debe tener espacio. Manu, no podemos estar ahí estrechas. Para eso hay unos ejercicios específicos que también sí que te han costado, peor que en el gimnasio. Demasiado. Que parecen muy simples, pero por más que sean sencillos, no son simples. Y uno dice, Dios, ¿qué es esto? Mover específicamente esta zona. Entonces, poder flexibilizar esos huesos para que uno no esté estrecho en esa pelvis, pero también como los músculos entran en una sobrecarga, eso ocasiona que se tensionan, también se pueden debilitar, entonces hay que cuidarlos para que en el embarazo no nos empiece a pasar las famosas pérdidas de orina. Entonces toso y estornudo y es un chorrito y es porque estoy en embarazo. Eso no debería pasar. No, es que... Eso pasa, Dani, a muchas mujeres les pasa eso. Pero un montón. Y no es normal porque estoy en embarazo. No porque estés en embarazo y tosas y estornudas, se te escapa un chorrito. No me puedo reír porque inmediatamente me mojo. Claro, es que creo que esto solo lo entenderán las que ya fueron mamás o las que están en embarazo. Y es que llega un momento en el que uno tiene tanta presión, digamos, en este punto que ya la barriga está un poco más abajo, yo siento presión todo el día en la vejiga y cuando vas a orinar realmente no es tanto como tú creías, que es uno de los síntomas más complejos que yo he visto en el embarazo, pero entonces no significa que por esa presión tú tengas escapes de orina. Exacto, una cosa muy diferente es que tú sientas más deseos de ir al baño, eso es normal. ¿Por qué? Porque mira que hay una presión constante allí, ¿cierto? Sí. Pero no es normal que se te escape la orina. Tampoco es normal, por ejemplo, que la parte intestinal cambia. Para algunas mujeres se les vuelve mucho más fácil ir al baño, pero para otras, Manu, por las vitaminas que toman, el hierro, no sé qué, ir al baño se convierte en una segunda pesadilla. Entonces es un popó duro, compacto, eso es enemigo del parto. Y ahí llegan también las hemorroides. Claro, y las hemorroides tampoco son normales. Si bien hay un aumento de flujo sanguíneo de sangre en toda la zona, mira que tú lo mencionas, el aumento de sangre para mí es sentir más placer y sentir unas sensaciones que yo no sabía que había en mi piso pélvico. Pero para otras son hemorroides. No, claro, una pesadilla. Total. Entonces esto pues no tiene por qué acontecer y esto se puede prevenir. Asimismo, poder ganar resistencia, estiramientos y flexibilidad de esa musculatura preparatoria para el parto. En este caso sí, para un parto vaginal, disminuyendo, Manu, la probabilidad de desgarros, la probabilidad de episiotomía. Porque la episiotomía ocurre cuando el bebé viene estrecho y antes de que desgarre, el médico utiliza su recurso que tienes de la medicina para ayudarle al bebé a salir. Pero todo cambia si tenés un buen canal, si tenés ese laberinto que está amplio, si tú misma le estás quitando como los obstáculos a tu bebé, que no hayan músculos por ahí tensionados que no se quieren abrir, que los tejidos estén bien elásticos y abiertos para que la cabeza pueda salir, para que el bebé pueda pasar más fácil, que los nervios tengan también esa resistencia porque se entrenó toda la musculatura para que con la dilatación, con esa presión incluso que hasta en este momento están
están sintiendo, pues no se está lesionando una parte tan importante de nuestro cuerpo. Entonces, eso también sí ayuda. Entonces, son ejercicios de movilidad, ejercicios de estiramientos, actividad física, ejercicios propios de piso pélvico, también ejercicio, por ejemplo, para ayudar a la parte abdominal. Mira que estabas como con una diástasis. Dani, eso me pasa cuando me organizo el pelo. Manu, hicimos un ajuste en movimiento y nunca más volvió a aparecer ese bultico en la barriga, ¿cierto? Sí. Entonces, allí poder preparar también esa faja abdominal, porque uno, si es por cesárea, pues vamos a necesitar que esté perfecta para que se recupere rápido, es la parte central del cuerpo, y si es por parto vaginal, pues es que de ahí va a ser la fuerza de expulsión del cuerpo. Después de tener un parto vaginal, ¿se puede vivir una sexualidad igual de placentera como la vivíamos antes o no? Sí. Si bien nuestro canal vaginal va a tener cambios, claro, acabo de pasar un bebé, pero Manu, nuestro canal vaginal es como un acordeón, él es rugoso, entonces él tiene la capacidad de estirarse y la capacidad como de volverse a contraer. No va a quedar igual, nunca va a quedar igual porque antes no había pasado un bebé, ahora sí. Pero por supuesto que nuestra sexualidad y nuestro placer puede ser el mismo, incluso hasta puede mejorar. Claro, porque si antes no hacías nada por el piso pélvico y ahora acabas de tener un bebé en parto vaginal y tienes pánico porque de pronto algo cambió y de pronto ya no estás sintiendo tanto y resulta que es que lo que necesitabas era de pronto fortalecer o relajar o lo que sea que se necesitara. Dominarlo, es que es dominarlo. Nosotras no sabemos dominar nuestros músculos íntimos. Si nosotras supiéramos dominar nuestros músculos íntimos, yo creo que no tendríamos problemas en la sexualidad. Total. O sea, solo sería placer. ¿Qué? O sea, real, yo creo que seríamos, o sea, una cosa loca, los hombres se tendrían que esconder, yo creo. También creo. Sí, porque muchas veces está relacionado también el bajo deseo, las ganas de no tener penetración con cosas que se pueden solucionar muy fácil. Claro, ese hecho, por ejemplo, como de no me toco, no me gusta que me toquen, no me gusta un sexo oral, porque también, de hecho, físicamente, aparte de todo el componente como mental y psicológico que traemos, pero también físicamente es una sensibilidad que está alterada, son unos receptores que están dormidos o que están recibiendo como una información como en cortocircuito. Cuando uno organiza como ese cortocircuito, uno dice, ay no, es que esto sí es rico, es que esto sí es placentero y a mí porque antes no me gustaba, no, pero es que sí se siente súper chévere, pero cuando están en cortocircuito, es maluco, incómodo. Es incómodo. Claro. Hablemos de la menopausia. Me encanta la edad dorada de la mujer, todas vamos a llegar en algún momento a esa edad y ninguna está preparada para vivir la sexualidad en la edad madura. Empecemos porque pensamos que hasta ahí llegó nuestra sexualidad, cuando realmente es el momento y se llama la edad dorada de la mujer, porque si acaba el ciclo reproductivo, eso quiere decir, como dice mi mamá, que ya no hay que preocuparse por embarazos ni por cosas de esas y que ahora es cuando uno realmente más disfruta. Y de hecho la ciencia ha comprobado que la edad en la que las mujeres tienen más orgasmos es entre los 50 y los 60 años, pero ojo, claro, tienen más orgasmos solo si han preparado su vida para tener una sexualidad placentera. No es que yo llegue a los 60 y por obra de magia ya estoy sintiendo orgasmos, porque sí tengo demasiados tabús con la sexualidad, si nunca me autoexploré, si apenas estoy empezando ese proceso de descubrir mi cuerpo, pues eso va a tomar un tiempo. Sin embargo, yo siento que cada vez hay un despertar muy lindo en las mujeres. Y te lo digo porque en Ceres, digamos que mi público es más como entre los 25, 45 años aproximadamente, es un público muy amplio, pero llegamos más o menos hasta los 45. Cada vez más tengo mujeres de 50, de 60 años que quieren retomar su vida sexual. ¿Qué pasa en este momento? Que seguramente ya atravesaron por la menopausia, que seguramente sus estrógenos están en el piso y nunca levantaron la mano con sus médicos a decirles, doc, no lubrico, estoy completamente reseca en mi vagina, me duele la penetración, siento como que ya no entra absolutamente nada porque ya es tan doloroso, que me pica, que me duele, que fuera de eso tengo un montón de síntomas que son muy difíciles. Probablemente ninguna alzó la mano para decir necesito bienestar en esta edad de mi vida. Y yo creo que la primera invitación para todas las mujeres, independientemente de la edad en la que estén, es que cuando empecemos con la perimenopausia,
alcemos la mano con nuestros médicos y que entendamos que todos esos síntomas se pueden mejorar o incluso desaparecer si empezamos a tener un buen equilibrio hormonal, si nos acompañamos de profesionales, por ejemplo, como Dani, si empezamos a darle como prioridad a esos síntomas que están siendo tan incómodos. ¿Qué pasa si llega una mujer, por ejemplo, a los 60 años, que ya tiene atrofia vaginal, que de pronto no recibe penetración hace muchísimos años porque le dolía por cualquier situación y ahora quiere retomarlo, pero entonces toda su fascia está, como tú dices, con telarañas? ¿Qué pasa para estas mujeres? O sea, ¿hay algo que podamos hacer para disfrutar más en esta época si no hemos hecho nada? Está todo por hacer. Me encanta. Todo por hacer. Porque, de hecho, antes de empezar, Manu, yo quiero hacer una segunda invitación. Y es que si después de que nosotras consultamos con nuestros médicos y de pronto por X o Y motivo no nos prestan atención o nos dicen que es normal porque es la menopausia, la invitación es a que busquemos otro. Exacto, cambie de profesional. Sí. Porque sí lo hay todo. Porque yo me encuentro mucho eso, como Dani, o le dicen, por ejemplo, a mi equipo de fisios, pero es que nunca me dijeron nada, pero es que me dijeron que esto era normal. Y no, o la solución fue un lubricante. Claro, no. Tapar el síntoma. Y ni siquiera lo tapa, o lo tapa pues como momentáneamente. Entonces, una mujer en menopausia, que entendamos que antes de la menopausia está la perimenopausia, y esta perimenopausia puede comenzar, Manu, hasta 10 años antes de la menopausia. Estamos hablando que alrededor de los 40 años, como mujeres podemos empezar a tener ya una disminución de esos niveles de estrógeno, que puede ser una disminución no muy marcada, pero esto va a empezar a traer unos cambios que van a ir de forma progresiva. ¿Esto qué va a ocasionar en el piso pélvico? Entonces, literalmente es como si nos colocaran la aspiradora del envejecimiento pélvico, mejor dicho, porque va a ocasionar que nuestros tejidos literalmente como que se pongan de mala calidad, se adelgacen, los músculos pierden masa muscular. Yo creo que igual nos damos cuenta en los otros músculos del cuerpo, eso mismo pasa con los músculos internos. Entonces, como pierden masa, el canal vaginal se va a sentir un poco más amplio, pero al mismo tiempo se pueden ir atrofiando y se pueden ir contracturando. Entonces también siento mucho dolor y muchas mujeres sienten como es que estoy completamente cerrada. A nivel de piso pélvico, ¿qué hacemos? Pues en trabajo en conjunto con ginecología, eso es muy importante, Manu, y con una ginecóloga especialista en menopausia. Claro, eso además es muy importante. Y que sea holística también, o sea, que vea como el panorama completo. Total. No que vea como la menopausia como algo más de la edad de la mujer y listo, sino como que se tome el tiempo de chequearlo todo. Hormonas, cómo está tu vida sexual, cómo te sientes en este momento, absolutamente todo. Todo. Eso es vital, porque vamos a trabajar en conjunto, es con ginecología especializada en menopausia, para que puedan organizar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Afuera. Que estás teniendo una contracción. No, una patada que y yo, Manuela, me va a entrar aquí en trabajo de parto. No, y yo, ¿qué voy a ir? Yo ya estaba aquí. No. Y yo, Raúl. Estoy en semana 36. No, todavía por lo menos otras 2. Pucha. Listo. Manu, con ginecología especializada, donde pueda desde esa parte médica, lo que acabas de mencionar, organizar los niveles de estrógenos, mirar absolutamente todo que está pasando según las características de cada mujer, porque en cada una de nosotras vamos a necesitar un tratamiento diferente, ¿cierto? Y desde la parte de piso pélvico, entonces, vamos a recuperar eso que estaba o que se empezó a atrofiar, que se empezó a pegar, esas telarañas que empezaron a aparecer, esa resequedad, como ese acortamiento, como esa retracción de esos tejidos, los vamos a soltar, los vamos a liberar para que volvamos a tener unos músculos y una vagina y una vulva viva, una vulva, una vagina que siente.
que, como yo digo, está cachetona, que tiene una mucosa que está gordita, que tiene una mucosa que está sensible, pero sensible que como que trasuda bien, o sea, que tiene esa humedad en el día a día, que lubrica, que puede que necesite un lubricante, sí, claro, pero que también produce su lubricación y que disfruta de la relación sexual, que esos receptores no se cambiaron, es decir, que no están recibiendo información de dolor, sino de placer, sino de que se siente rico, de que se pueden experimentar unos orgasmos que en la vida haya podido sentir, de que, por ejemplo, su musculatura, ahí sí podemos ganar también fuerza y recuperar esa pérdida de masa muscular, como tal recuperarlos, porque los músculos vaginales también crecen, así como nos crece, por ejemplo, los glúteos, las piernas, así también nos crecen los músculos por dentro de la vagina. Entonces es uno decir, wow, ¿qué es esto realmente? Mi vulva y mi vagina palpita, tiene vida propia, entonces hay todo por hacer. Todo, de también reconectarse con esa zona. Miren, las terapias de piso pélvico, Manu, y yo creo que tú lo viviste, aparte de algo físico, es la reconexión con nosotras mismas, es la reconexión con esa parte de nuestro cuerpo que lo veíamos como la mesa de noche, que lo teníamos todo el tiempo ahí, pero que no nos dábamos cuenta de la importancia que tenía. Es realmente disfrutar esa vida en pareja, que uno diga, yo mando. O sea, yo lo estoy disfrutando realmente. Y lo que mencionabas, estar abierta a esas nuevas opciones. Entonces, desde las cosmética erótica, desde los juguetes, de probar, pero de probar sin miedo. Claro, Dani, es que yo creo que es como retomar un poco esa conexión que tenemos con el cuerpo propio, o sea, perderle un poco el miedo a vernos. Yo conozco tantas mujeres que nunca han visto su vulva, que no saben dónde está su clítoris, que no saben identificar cuando los labios menores están bien o no, cuando tienen sensibilidad o no, cuando se ponen cachetones o no. Total. Conozco tantas mujeres que no saben controlar los músculos de su vagina, que sienten mucho dolor o que por el contrario sienten que no sienten nada. Entonces es la penetración y dicen no siento absolutamente nada, Manu, y no sé qué es lo que pasa, y mi pareja también me dice que no está sintiendo nada. Son muchas situaciones que en ocasiones pasamos como por alto, nos acostumbramos a vivir de cierta manera que no es la ideal, pero que todo tiene solución, Dani, todo. Exacto, y es entrenar esos músculos de, como lo mencionábamos, de dominarlos, de ganarles fuerza, de tenerlos acondicionados para tener una vida sexual, o sea, del carajo, como realmente no la merecemos, y no porque llegamos desde los 40 años se me acabó la vida, porque no, es que ya quiero que mi pareja sea mi mejor amigo, somos los roomings perfectos, no, sino que realmente nos podemos disfrutar porque además ya los hijos crecieron o ya la familia se fue, ya estamos tú y yo como pareja, ¿cómo nos estamos disfrutando? Entonces de ahí a que como que no envejecer o deteriorar el cuerpo aceleradamente, no. Además que nunca olvidar que el único órgano que no envejece es el clítoris. Entonces, es decir, que podemos sentir placer hasta el último día de nuestra vida. Yo tengo una paciente de 92 años y ella todavía tenía sexo y ella decía, ¿duele? No, eso no duele, eso es muy rico. Entonces uno decía, yo decía, yo quiero ser como ella, o sea, cuando esté grande yo quiero ser como ella. Entonces es sacarle ese jugo a nuestro cuerpo y a disfrutarlo, porque sí hay todo por trabajar, absolutamente todo, y es increíble los testimonios de las mujeres y de las parejas que en su menopausia se dan cuenta que como que vieron engañados toda una vida, porque la vida sexual, o sea, era una realidad muy diferente a los que ellos mismos habían construido durante años, porque muchas veces no conocen, por ejemplo, las diferentes zonas erógenas, no solamente del cuerpo, sino de la vulva. Entonces, por ejemplo, siempre se iban solo al clítoris, pero cuando descubrieron, no sé, los labios menores, el poder acariciarlos, el despertar esa sensibilidad y darse cuenta
que sus labios crecen. Las mujeres quedan impresionadas como cuando nos dicen, doctora, yo siento como que mis labios están más gorditos, esto es real. Y yo, sí, es que tienen sangre, es que despertaron. Y eso va a ser, o sea, va a disminuir muchísimo esa atrofia que seguramente vamos a llegar, pero que no sea tan acelerada. Claro. Y al final, Dani, despertar es en cualquier momento y en cualquier edad. No necesitamos tener 60 para despertar. Hay muchas mujeres de 20 dormidas con su cuerpo que no se reconocen, que no saben qué hacer para autogestionar su placer, que necesitan reconectarse con su cuerpo, entender cómo funciona. Si tal vez yo hubiera tenido esta información 10 años atrás, pues me hubiera evitado 10 años de una vida sexual muy dolorosa, una vida sexual en donde simplemente pasaba por alto y creía que eso era lo que tenía que suceder y no entendía por qué todas mis amigas decían que los orgasmos de tu vida y yo, pero después cuando me convertí en sexóloga dije, todas me estaban mintiendo porque ahora todas están aquí conmigo preguntándome qué es lo que hay que hacer. Entonces muchas veces estamos con una expectativa diferente a cómo deberíamos de vivir nuestra sexualidad, pero yo sí siento que el primer paso para sentir más placer, para tener una vida íntima que sea saludable, que sea pues sobre todo satisfactoria, es cuidar del vehículo en el que vamos a experimentar ese placer. Y eso incluye muchas cosas, salud mental, salud física, entender que ciertos órganos tienen más repercusión en la sexualidad que otros, entonces tener la posibilidad de explorar el piso pélvico de la mejor manera, yo creo que es un as bajo la manga que deberíamos de sacar ya, no esperar a que cosas pasen. Entonces la invitación es hombres y mujeres que quieren tener mayor satisfacción, que quieren sentir más placer, que se quieren sentir más cómodos y cómodas por situaciones, por incontinencias, por disfunción eréctil, por muchas cosas que de pronto en este momento no están funcionando bien. Yo siempre, la primera pregunta que hago cuando me escriben es, ¿ya te hiciste chequeo de tu piso pélvico? Me dicen, no, Daniela. Vaya donde Daniela. Entonces, aquí abajo les vamos a dejar toda la información de Dani. Seguirá haciendo mi fisio después de que nazca Siena, por supuesto. Te esperaré en mi casa. Pero, por supuesto, para revisar que todo, sí, que todo esté muy bien y que todo siga bien. A Dani la encuentran en Instagram como Ser Pélvica y ahora ya saben que tiene 2 consultorios en Medellín. 3. Sí, el de Río. Bueno, es que Río Negro no es Medellín. Entonces está el de Río Negro, está el de Envigado y está el de Las Palmas, que está nuevo, que sí, lo estás estrenando, que quedó hermoso. Tienes ahora también en Bogotá, que me habían preguntado muchísimo que en Bogotá, entonces ya tienes una persona allá y tú constantemente pues estás yendo. Y la idea es que también sí se puede valorar de manera virtual, porque me escriben de muchos países en donde tal vez el sistema de salud es diferente y esto no lo cubre, no sé, o sea, o no existe. O no existe, exacto. Entonces también se pueden hacer chequeos de manera virtual. Dani encontrará su manera, me imagino que con videos como es, Dani, ¿verdad? La parte virtual se desarrolló en pandemia y realmente pues de una forma, a través de unas pruebas funcionales, logramos tener como la idea de cómo está ese piso pélvico. Entonces les hacemos unas pruebas de coordinación, también por ejemplo de movilidad pélvica y créeme de los resultados que hemos tenido, yo misma debo confesar que me he quedado sorprendida porque la mejoría de las pacientes es muy, muy buena y también te puedo decir que algunas de pronto no tienen una mejoría del 100%, pero mejorando un 50% su sexualidad ya es un cambio del tamaño de la luna. Claro. Entonces se logran muy bien y tengo todo un equipo completamente calificado, especialista y muy humano y muy gentil. Sí, demasiado. Para poder atenderlas pues a todas y todos. Aquí abajo les voy a dejar el link del episodio anterior en donde hablamos de muchos temas, incluso hablamos del beso de Singapur, que es una manera para sentir placer espectacular, tanto para el hombre como para la mujer. Y yo creo que si les gustó este episodio, pues comenten porque hay todavía muchos temas de los que podemos hablar, cómo sentir más placer, qué hacer. De pronto el próximo episodio no lo hacemos así tan sentada, sino que lo podemos hacer mostrando qué cosas se pueden hacer desde casa, desde ya, porque hay muchas herramientas que podríamos tener como para empezar a liberar el piso pélvico y a fortalecerlo y demás. Entonces, si les parece interesante, nos lo dejan aquí abajo en los comentarios. Dani, gracias, como siempre. No, Manu, muchas gracias a ti por este espacio y encantada de siempre estar acá. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao.